Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar Tubos de lava, los ríos invisibles del volcán. Hablamos con David Sanz Mangas. Cuando pensamos en una erupción volcánica, solemos imaginar ríos de lava que avanzan lentamente por la superficie arrasando todo a su paso. Sin embargo, buena parte de lo que ocurre durante una erupción permanece oculta bajo una costra aparentemente sólida. Eso es precisamente lo que sucedió durante la erupción del volcán Tajo Gayte, en la isla de La Palma, en 2021. Un complejo entramado de tubos de lava actuó como una red de cañerías naturales, transportando magma a gran distancia del cono eruptivo y aumentando notablemente la peligrosidad del fenómeno. David Sanz Mangas, nuestro invitado en Hablando con Científicos, es uno de los autores de un estudio que analiza en detalle cómo se formó y creció ese campo de coladas alimentado por tubos durante los 3 meses que duró aquella erupción. Hablamos con David Sanz Mangas, es investigador en el Instituto Geológico y Minero de España, un instituto que depende del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y le hemos llamado para hablar de un tema muy interesante: flujo de lava alimentado por tubos. Eso es lo que dice un artículo que se ha publicado recientemente, firmado por él, que nos va a dar una serie de pautas que nos llevan a comprender erupciones como la de Cumbre Vieja en la isla de La Palma, por allá por 2021. David, un saludo. Muchísimas gracias por participar en Hablando con Científicos. Buenos días, Ángel. Gracias a ti. Hablamos de tubos de lava. Quizás deberíamos empezar por ahí, ¿no? ¿A qué le llamáis un tubo de lava? Un tubo de lava es cuando queda un espacio vacío debajo de lo que es la propia lava. Es decir, cuando va la lava avanzando y se enfría la superficie, la lava puede llegar a ser capaz de fluir por debajo sin perder temperatura y alcanzar grandes distancias. Cuando esta lava se va, se suele quedar una cavidad vacía. Entonces es lo que propiamente nosotros conocemos como un tubo volcánico. Vale, o sea que es un tubo, básicamente. O sea, tenemos una parte exterior solidificada y luego por dentro fluye como fluiría el agua dentro de un tubo, ¿no? Dentro de una tubería. Claro, exactamente. Bien, vosotros habéis estado investigando concretamente una erupción, que fue la erupción que tuvo lugar en la isla de La Palma, como he dicho. El volcán entró en erupción el 19 de septiembre de 2021 y estuvo en erupción hasta diciembre, con lo que habéis podido seguir esa evolución a lo largo de todo ese tiempo, ¿no? Y habéis estado observando por arriba e investigando lo que ocurría por debajo. Sí, claro, antes, durante y después de la erupción, el equipo del IGME estaba ahí presente y durante la erupción se podía ver cómo estos tubos se iban desarrollando a través de los vídeos de dron, y después, estudiando por encima con los mismos drones y con imágenes de satélite, hemos podido estimar por dónde se podía acceder a algunos de ellos, porque no se puede acceder a todos. Porque en principio esa red de tubos puede ser una red compleja, ¿no? Porque no tiene por qué ser un solo tubo, ¿no? Ahí se pueden producir ramificaciones, se pueden producir una serie de cosas que dependerán además del terreno, del tipo de lava, de todas estas cosas. Esa erupción del volcán de Cumbre Vieja era de unas características determinadas, ¿no? Vamos a hacer un repaso histórico de qué fue lo que ocurrió, si te parece, porque lo contáis muy bien en el artículo, ¿no? ¿Cómo fue esa erupción para que luego podamos entender cómo ha sido todo el proceso de investigación? Sí, aquí en las Islas Canarias, la mayor parte de las erupciones que han tenido lugar en tiempos históricos y prehistóricos han sido erupciones de tipo lo que nosotros llamamos fisural, ¿no? Se abre una fisura eruptiva y empieza a salir lava por varios puntos. Es una lava
muy poco viscosa, es decir, es muy fluida, con una capacidad de expandirse muy elevada. Y esta lava tiende a formar tubos volcánicos, ya que al ir fluyendo, primero forma canales y después de formar canales, que se forman paredes, por así decirlo, se puede llegar a formar una corteza superficial y entonces se forman tubos. Y tenemos ejemplos, por ejemplo, del volcán de la Corona, en el que tenemos el tubo de la Corona, que es donde está la Cueva de los Verdes, el Jameo del Agua en Lanzarote, o, por ejemplo, la Cueva del Viento en Tenerife, que es una de las más largas de Europa, o, por ejemplo, también en La Palma, en la Cueva de las Palomas, de la erupción de 1949. Entonces es muy típico encontrar en ese tipo de sistemas tubos volcánicos. Y sobre todo también una cosa que a tener en cuenta, que estos tubos volcánicos pueden ser utilizados por erupciones posteriores, ¿no? Si la lava fluye por encima. Ajá. O sea que la forma de comportamiento que tiene la lava ahí es que como se forma esa costra por encima que se solidifica y se crea ese tubo interior por el que va fluyendo la lava, en un momento determinado esa lava fluye porque lógicamente va avanzando, pero cuando el volcán deja de emitir lava se vacía y se queda vacío ese tubo. Sí, claro. Lo que estamos viendo también aquí es que no siempre tenemos un tubo que se queda vacío. Muchas veces el tubo a lo mejor se te forma durante una semana y luego termina colapsando. Por lo tanto, al final no queda ningún tubo, pero sí hemos visto con las imágenes de satélite que ese tubo está funcionando. Es decir, que lo que nosotros llamamos, a lo mejor por distinguir un poco entre lo que es un tubo real y lo que son este tipo de tubos, sería un prototubo, ¿no? Por así decirlo. Aquí lo interesante es que se puede comparar con otros sistemas, por ejemplo, como el volcán Etna en Sicilia, que pasa lo mismo y que a nosotros es muy importante, ya no solamente de cara al patrimonio, sino de cara a la peligrosidad, ya que esto significa que la lava puede transportarse mucho más lejos a temperaturas elevadas y expandir mucho más el campo de coladas de lavas. Claro, o sea que si nosotros observamos cómo se está desarrollando la emisión de lava y cómo va avanzando a lo largo del territorio a medida que la erupción va avanzando, se puede ver una imagen por encima de lo que está ocurriendo por encima, pero muchas veces no se sabe qué es lo que está pasando por debajo. Como consecuencia, a lo mejor puede haber flujos o ríos que aparecen como si fuera un manantial de lava en un momento determinado en un lugar que no se esperaba, ¿no? Claro, y eso es lo que nosotros llamamos salideros efímeros, ¿no? Ephemeral vents, que es que de repente en un canal en el que tú piensas que está controlado porque la lava no sale, porque tú pasas con los vídeos de Dragon y los vídeos de Dragon tienen una imagen térmica además. Lo que pasa es que, claro, si la lava va por debajo y tú no estás viendo que la lava fluye, de repente puede empezar a salir por un lateral y te invade una nueva zona urbana que antes pensabas que estaba fuera de peligro. ¿Eso ha ocurrido en la erupción de La Palma? Sí, de cara a que ya cuando alcanzaba la lava a 3 kilómetros, 4 kilómetros, que recordemos que han sido unos 7 kilómetros y medio, incluyendo la parte submarina en longitud desde el cono volcánico, estos tubos transportaban la lava a muchísima distancia, propagándose por zonas nuevas. Entonces, claro, lo que estamos viendo ahí es el papel fundamental que han tenido estos tubos volcánicos de cara a propagar la lava mucho más lejos del centro emisor principal, haciendo que sea mucho más peligroso y mucho más destructivo, ¿no? Digamos. Que si sería simplemente si saliese una colada de lava y ya está. O sea que esos tubos de lava pueden tener dimensiones bastante largas, ¿no? Hablas de kilómetros. Sí, de hecho, al igual que, por ejemplo, pasa como la Cueva de las Palomas, el total, sumando todos los tramos de tubos volcánicos, es un entramado de 21 kilómetros. Eso es en Tenerife. Aquí calculamos que por lo menos podrían haberse formado 17 kilómetros de tubos volcánicos. 17 kilómetros de tubos volcánicos. Claro, juntando todo lo que son los tramos de tubos que podría haber debajo, porque no solamente es lo que pueda haber bajo la superficie en un nivel, es que probablemente haya varios niveles que se han formado, porque recordemos que es una erupción que ha durado 85 días, entonces es muchísimo tiempo de duración para un volcán de estas características. Ajá. O sea que puede crearse, digamos, una erupción, se forma un tubo, luego encima se amontona más lava y puede aparecer otro tubo encima de ese, ¿no? O sea que puede haber, es como distintas cañerías por ahí repartidas, ¿no? Y además eso también ha hecho que se formen cosas únicas, por así decirlo, ¿no? Que solamente se pueden ver, por ejemplo, si vas a Timanfaya o en Lanzarote, o ahora en este caso si vas a La Palma, que es ese campo de coladas que nosotros llamamos Pajoe, que son unas lavas mucho menos viscosas, con un color además plateado que te forma una especie de mar. Son muy características porque tienen ese aspecto planito, y te forman lavas corrugadas
Y no sé, es una cosa que solamente podrías ver a lo mejor si te vas a Hawái. Entonces verlo aquí en vivo es una cosa curiosa. O sea, que son lavas muy fluidas que cuando se solidifica la parte de arriba se queda ahí una forma como si fuera barro, ¿no? Barro que se va acumulando, esas formas, ¿no? Que forma como olitas y demás en la superficie. Sí, claro, y le da ese aspecto tan característico. Y además también es más peligroso de andar porque suelen ser muy finas, entonces tú vas andando y se te puede romper por debajo esas placas y caerte 1,5 metros, 2 metros. Bueno, y ya no solamente que te caigas, sino que la mayor parte de estos tubos volcánicos a día de hoy sigue transportando temperaturas de 200 grados hacia adelante. Aún a estas alturas, después de pasados estos años desde la erupción. Sí, sí, sí. Y en 200 grados, 300 grados y en el cono incluso hay zonas que están a 750 grados, que lo hemos medido además en noviembre de 2025. Eso es interesante porque siempre nos quedamos con la idea de que la erupción dura mientras está expulsando lava, ¿no? Pero realmente una erupción, la emisión de calor se sigue manteniendo durante muchos años, por lo que veo. Sí, porque la lava tiene es en su mayor parte sílice, ¿no? Propiamente es vidrio, propiamente dicho. Entonces es muy mal conductor del calor y lo que hace contraproducentemente es aislar la temperatura. Tanto el calor como el frío. Si tú vas al Etna, en Italia, te das cuenta de que hay nieve debajo de la lava y debajo de la ceniza, que se ha mantenido durante varios años. Y hay capas de nieve, capas de lava, capas de nieve. Y aquí pasa lo mismo, pero al contrario, lo que tienes es el calor remanente que se puede mantener durante varios años. Bueno, pues vamos a ir a lo que es la investigación que habéis hecho. Vosotros habéis utilizado ahí una serie de informaciones que vienen a partir de satélites, fotografías que se tomaron en el momento, observaciones de campo, habéis estado ahí mirando esos tubos y habéis tenido que recopilar un montón de datos, ¿no? Primero, las observaciones por satélites. Habéis contado con información que envían diversos tipos y grupos de satélites. Cuéntanos un poco cómo son esos datos, de dónde los habéis cogido. Pues mira, Ángel, aquí funcionan varios satélites, por así decirlo, unos que son gratuitos y otros que no. Entonces aquí tenemos los satélites Pleiades, la constelación Galileo, tenemos Copernicus, tenemos las imágenes Sentinel. Entonces todos estos grupos de satélites e imágenes, aquí nos ha ayudado muchísimo en ese sentido la colaboración que teníamos con el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia, ya que ellos han sido los que han accedido a muchísimas de estas imágenes que son normalmente de pago y se puede ver además cómo la lava evolucionaba. Lo que pasa es que, claro, las imágenes, como son casi de cada 3 o 4 días, variaban muchísimo y tienen una resolución a veces muy pobre para ver un campo de coladas de lava que son de 12 kilómetros cuadrados. Entonces, ahí es donde nosotros entrábamos, porque teníamos que combinarlo con las imágenes de nuestro equipo de servicio de trabajos aéreos, con el trabajo de campo que hemos realizado estos últimos 4 años para ver dónde están, qué características tienen, si ese tubo se sigue viendo. Y claro, ellos lo que se hizo en este trabajo fue un TARD, que es el Time Average Discharge Rate, ¿no? Que es la descarga promedio de la lava, ¿no? Es la cantidad de volumen de lava que sale a lo largo del tiempo y que eso también nos ha ayudado a entender cómo se ha formado este campo de coladas de lava. O sea, la cantidad de lava que a lo largo de todo el tiempo que duró la erupción ha salido del volcán. Y además entiendo que los satélites harían fotografías en distintas frecuencias de radiación electromagnética, ¿no? De manera que, por ejemplo, si se fotografía en el infrarrojo, se puede obtener datos de la temperatura que tenía la lava en un momento determinado o cosas así. ¿Es eso de esa manera? Claro, y eso nos permite estimar el volumen total de la erupción y durante la erupción. Entonces, más o menos nos salen unos 240 millones de metros cúbicos de material volcánico emitidos. Entiendo que no se podían ver lo que os sucedía una vez, porque esa lava, una vez que llegó al mar, siguió expandiéndose, incluso creó ahí una zona nueva, digamos. La isla, de hecho, es más grande de lo que era antes de la erupción, ¿no? Pero claro, seguía expandiéndose. Una vez que llegó al mar, se sumergió y seguía expandiéndose por ahí. Ahí no habéis podido ver nada, ¿no? Por lo menos con las imágenes vía satélite. Nosotros no, pero estamos colaborando con el Instituto Oceanográfico de España, con el IEO,
y ellos sí que a través de su ROV, de su vehículo submarino que estamos colaborando, han conseguido estimar la cantidad de lava que tendríamos bajo la superficie. Así que habéis estado entonces analizando toda esa información, todas esas imágenes de satélites, como has dicho, el Sentinel-2. En el artículo habláis también de imágenes de PlanetScope o SkySat y creo que hay un montón de información ahí, ¿no? Eso de PlanetScope me ha llamado muchísimo la atención. ¿Qué es? Cuéntalo. PlanetScope es otro sistema de satélites, lo que pasa es que es lo que te digo, que no todo el material que tiene PlanetScope Sentinel, no todos es material público, por así decirlo, y hay otros que hay instituciones que tienen acceso o tienen algún tipo de pago y a través de que se puede acceder a ellos. Claro, muchas veces son imágenes de muy alta resolución y tú si quieres acceder a ellas es un pago por un servicio, evidentemente. Claro. Bueno, una vez que se tienen las imágenes de toda la zona, en esas imágenes veis ciertos aspectos que os llaman la atención, ¿no? En el artículo mencionáis respiraderos efímeros de primer orden, respiraderos efímeros de segundo orden. ¿Qué son esas cosas? Esto es lo que te comentaba antes de qué pasa cuando un tubo volcánico no lo vemos en superficie, pero sí vemos que hay derrames, ¿no? Es decir, que la lava te puede salir por otro sitio que tú no pensabas que salía. Esos son los ephemeral vents, que son salideros efímeros, como bien comentas, de lava. Y claro, de primer orden o segundo orden, según el tamaño del tubo volcánico, el volumen de lava que pasaba a través de él, pues tienen mayor o menor importancia. En este caso, en mitad de las colas de lava a principios de noviembre, debido a un pequeño colapso parcial del cono, es decir, el cono se derrumbó varias veces a lo largo de la erupción porque crece muy rápido y no es capaz de sustentar como si fuese un castillo de arena ese volumen y esa altura. Entonces lo que hace es derrumbarse parcialmente y se formó un tubo volcánico de muy grandes dimensiones. De hecho, se podría incluso decir que la lava, eh, hasta cierto punto, a través de noviembre, solo fluía a través de ese tubo volcánico que estaba situado en mitad de las colas de lava. Y apareció una especie de promontorio muy característico que lo hemos llamado el tridente del paraíso, porque llegó a tener hasta 3 flujos activos de lava que salían de ese salidero. O sea, era como una fuente de lava y eso daba lugar a 3, podemos decir, riachuelos de lava, ¿no? Sí. Además me acuerdo que fue un problema gordo para nosotros. Yo, por ejemplo, que dentro de la vulcanología en aquel momento era petrólogo ígneo, es decir, éramos los que cogíamos lava para poder estudiarla, no podíamos acceder porque la lava estaba saliendo por dentro de la lava, o sea, por la parte central del campo de colas de lava y no podíamos ir a por muestras. Entonces teníamos que esperar hasta que hubiese un derrame lateral o a que terminase la erupción para coger muestras de esos puntos. ¿Muestras de lava cogíais? Eso debe ser complicado, ¿no? Sí. No, sí cogí. Sí, esto fue en la Universidad Complutense de Madrid, con los que entonces estaba trabajando, y el Instituto Geológico y Minero de España. Entonces se recogían muestras de coladas de lava. Lo que pasa es que no se cogía del canal propiamente dicho, se cogía de los frentes. El frente de lava, en lugar de estar a lo mejor a 1000 grados, lo tenías a 800, 700, 600 grados. No está nada mal. Y aún así tocaba cogerlo y enfriarlo en un cubo. O esperarte al día siguiente que ya no, la lava por ahí no avanzaba y te acercabas y lo volvías a coger, pero todavía estaba calentito. Bien, bueno, eso hemos hablado de los datos que daban los satélites, que esas cantidad de fotografías, que ha sido una cantidad inmensa de información, entiendo, ¿no? Porque claro, todos esos distintos sistemas de satélites tomando fotografías, aunque fueran a distintas horas y distintos días, y recopilar toda esa información y estudiarla, debe ser complicado, ¿no? Sí, ahí gracias a nuestros compañeros del Instituto Nacional del INGIBU, el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia, es la verdad que se hizo un trabajo tremendo por esa parte, y luego también la parte nuestra de decir, porque aunque tú veas la imagen de satélite, muchas veces tenía nubes, o a lo mejor la nube de ceniza tapaba todo el campo de coladas de lava. Entonces ahí es donde tú dices, vale, esto no es así, ha pasado esto, ha pasado esto, porque el Instituto Geológico y Minero es el que estuvo ahí durante
los 85 días de erupción y son los que tenían las observaciones de campo. O sea, es decir, un diario, por así decirlo, que son estas famosas tablas que también están en el trabajo, donde se puede ver las cosas más características que pasaron. De hecho, por ejemplo, uno de esos eventos era que empezó a salir lava a 3 kilómetros de distancia del volcán. Y entonces ahí nuestros compañeros italianos comentaban que eso era un tubo volcánico y nosotros decíamos, eso sí que no era un tubo volcánico. Salía lava a 3 kilómetros de distancia del volcán porque se abrió otra boca muy lejos de distancia. Ahí en mitad de una urbanización empezó a salir lava como si fuese eso el infierno, por así decirlo, y empezó a invadir nuevas zonas urbanas por la zona sur, que antes considerábamos que estaba fuera de peligro, ¿no? Y claro, gracias a esas interpretaciones se ha podido hacer este trabajo de una forma eficaz, digamos. Claro, estamos hablando de una erupción que, según los datos que aportáis, destruyó nada menos que 2.988 edificios. Es ya una gran cantidad de destrucción. Y si encima esa destrucción no se puede prever, porque yo entiendo que cuando la lava va avanzando, pues uno lo va viendo, sabe la velocidad que lleva y sabe si va a destruir un edificio porque está en su camino o no. Pero si de buenas a primeras surge de la tierra, ahí ya eso es muy difícil de prever. Sí, claro, porque además, como las señales sísmicas que te da el volcán durante la erupción son muy elevadas, si hay algo más pequeño que llega a la superficie, no lo ves. Y apareció por el sur de las coladas de lava, muy cerca de las coladas, porque Dios así lo quiso. Podría haber salido en mitad de los llanos o al otro lado de la isla, que es un riesgo que nosotros siempre tuvimos en cuenta, porque, por ejemplo, la erupción de 1949, la erupción del San Juan, la lava salió hacia el este y hacia el oeste. Si eso hubiese pasado en la actualidad, no habrían tenido ni acceso a ningún puerto ni acceso a ningún aeropuerto para poder evacuarlos. Eso da una idea de cuán imprevista puede ser una erupción de este tipo. Vamos a tomarnos un pequeño descanso y volvemos enseguida, porque quedan muchas cosas de las que hablar. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web, cienciaes.com, podéis encontrar más de 500 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con David Sanz Mangas, que es investigador del Instituto Geológico y Minero de España, un instituto que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. David ha estado estudiando los tubos de lava que se formaron durante la erupción del volcán Tajogaite, Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, allá por 2021. David, hablemos de los trabajos de campo, ya los has mencionado, ¿no? Ahí había, digamos, un trabajo de un montón de personas, vosotros estabais ahí, estabais tomando datos diarios, pero claro, una cosa es ver lo que ocurría en el momento de la erupción y otra cosa es luego ir tiempo después a ver esos tubos de lava. Supongo que algunos de ellos los estáis viendo. Incluso tenéis que entrar dentro de ellos. Sí, ahí que nos ha ayudado muchísimo es Octavio Fernández Lorenzo, del Grupo de Espeleología de La Palma. Gracias a él, que es un espeleólogo profesional, nos ha acompañado y ha descubierto la mayor parte de estos sistemas de tubos. Nosotros hemos ido con él, hemos podido acceder. Si teníamos que trepar, o él es el que nos ponía el arnés. O sea, gracias a él hemos podido
llegar a la mayor parte de estos sistemas. Y claro, a medida que íbamos descubriendo más y más y más y más, nosotros siempre llevábamos un termómetro con nosotros, sensores de gas, evidentemente todo el tema de PRL, ¿no? De protección, el casco, los chalecos, el arnés. Y claro, han sido años de trabajo llegando a estos sistemas, mirando a ver por dónde podíamos acceder, porque muchas veces se forman jameos, es el nombre al que se le da a estos colapsos verticales aquí en las Islas Canarias, y por ahí arriba, si no como no te descuelgues, no puedes acceder. Entonces nos dimos cuenta de que tenía continuidad porque tiene el tubo por debajo y que a lo mejor a 1 kilómetro por debajo sí se podía acceder andando, digamos. Y entonces, gracias a eso, hemos descubierto pues, más de 10 tubos volcánicos visitables, entre comillas, por así decirlo. Lo que pasa es que todavía, claro, llegar hasta ellos es dejarse literalmente las botas y las manos, porque son unas lavas muy recientes, entonces pincha. También está caliente, también o sea, es un paisaje un poco dantesco en ese aspecto. Claro, porque estás hablando de temperaturas de 200 grados. Ahí no podéis meter, claramente. Sí, claro. Entonces, para medir la temperatura en estos sitios, con una pequeña lanza, por así decirlo, como pescando, se dejaba caer el sensor dentro de estos agujeros para poder estimar la temperatura del aire y la del fondo. Y sí, había veces que era 390 grados, otras veces 140, y ya cuando veíamos que bajaba de 60 grados decimos, pues lo mismo se Bueno, puede entrar. bueno, aún así 60 grados son difíciles de aguantar, Sí, ¿no? sí, o sea, en muchos sitios se pasaba muchísimo calor. Lo que pasa es que, claro, con todas las medidas de seguridad pertinentes, se podía por lo menos ver qué tamaño tenía, qué aspecto tenía, qué características principales tiene, ¿no? Otros de los trabajos que se han hecho son trabajos de mis compañeros de las mineralizaciones, ¿no? Que se forman alrededor de estos tubos volcánicos. Mineralizaciones efímeras que a lo mejor las tienes en un momento y al año siguiente ya no están, porque se forman de la disolución, por así decirlo, de los gases en contacto con la atmósfera. Tienes estalactitas de lava, terrazas, tienes marcas de cómo la lava iba fluyendo dentro de estos tubos y a nosotros nos da muchísima información del caudal de lava que pasaba por ahí, la altura que tenía y la temperatura a la que la lava fluía. Pero aún así, claro, también hemos hablado de la temperatura, tú dices también que son superficies cortantes en muchos casos, o sea, peligros hay muchos, pero además, si uno andas por encima de un tubo de esos, se puede hundir en un momento dado. O sea, puede haber un colapso, aunque sea roca y aunque sea una bóveda de roca la que tenga encima el tubo, pero si es frágil o lo que sea, puede uno caerse. O sea, ahí tendréis que andar con pies de plomo, ¿no? Y nunca mejor dicho. Sí, claro, es decir, ahí, o sea, primero, para encontrar estas estructuras utilizábamos las imágenes de fotogrametría para saber exactamente dónde podría haber un acceso a un tubo volcánico. Luego, se llegaba allí para saber si tenía comunicación o no, y luego todas las precauciones pertinentes a la hora de acercarte simplemente para asomarte, porque como dices tú, en 4 años hay agujeros que a lo mejor antes tenían, pongamos, me lo invento, 10 metros cuadrados y ahora tienen 20, porque como dices tú, ha ido colapsando partes del techo. Hay tubos, incluso algunos que de las últimas veces que se ha accedido, que la entrada se ha tapado y ya no se puede acceder, o sea, se entró además con la unidad militar de emergencias, un compañero mío, y este año cuando querían volver a acceder, la entrada está cerrada. O sea, que sigue cambiando el paisaje, no digo día a día, pero a lo mejor mes a mes o año a año, ¿no? Sí, de hecho, el campo de colas de lava es que, claro, eso es lo que no nos damos cuenta porque no tenemos experiencia, por así decirlo, con este tipo de catástrofes, ¿no? Pero el campo de colas de lava, en algunos sitios, tiene hasta 70 metros de coladas, que eso es un edificio de más de 12 plantas. Entonces, y no solamente lavas, ceniza, y como se está enfriando y ha pasado de 600 grados a 200 o a 100 en algunos sitios, los procesos térmicos de dilatación y contracción, pues a lo mejor te hace bajar todas las lavas 1 metro. Y eso se está notando en las infraestructuras que se han hecho, se está notando pues eso, en los tubos volcánicos, se nota por satélite que se ve como la lava ha bajado 1 metro. Por eso siempre intentamos tener muchísimo cuidado, asesorar a las autoridades pertinentes y
y sacar trabajos, porque al final no hay otra cosa que podamos hacer. Pues sí, porque ahí hay una cuestión importante, que es la seguridad, porque la atracción que tienen, digamos, todas estas erupciones que han ocurrido recientemente es que atraen a un montón de personas que no dejan de ser turistas, o personas que no están preparadas para visitar esos sitios, y eso es un peligro añadido. Ahí vuestra información es crucial para decir, aunque sea para decir, no pases por ahí. Sí, a ver, de hecho, aún para acceder a las coladas de lava aún hace falta permiso, un permiso especial para poder acceder a lo que es la zona, y solamente es visitable una parte que está por arriba del cono, en la que te puedes asomar al cráter de lejos, por así decirlo. Pero a las coladas de lava todavía no se puede acceder. Lo único que sí que es verdad que en algunas zonas al sur de las coladas y al norte de las coladas se han quitado, sobre todo en estos sitios que a lo mejor tenían menos de 6 metros de potencia, ¿no? de altura de lava, se han quitado con máquina y se ha vuelto a construir encima. Bueno, dentro de este estudio que habéis hecho, lógicamente hay una cuestión fundamental, que es que vosotros vais recopilando una información que puede ser muy interesante de cara a futuras erupciones, ¿no? O sea, toda esta información vosotros la dejáis clara, están los artículos científicos, pero si hay una nueva erupción, supongo que muchos de esos datos ayudarán no solo a comprenderla, sino a proteger a la gente que viva en la zona y que se vea afectada por la erupción. Sí, de hecho este es el primero de muchos trabajos. Este no es más que un avance muy por encima en el que se dice que se pueden haber formado tubos volcánicos y que se ha accedido a algunos. Pero estamos trabajando con muchos más trabajos en los que podemos ver todas las estructuras que se han formado, qué características principales tienen por dentro. Y claro, eso no es una cosa que se puede hacer de un año para otro, hay que ir muchas veces, hacer cálculos del ancho, de la longitud que tienen. Por ejemplo, en colaboración con el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla, se está estudiando el equipo de Anna Miller, se están estudiando los microorganismos que se forman dentro de tubos volcánicos, los primeros colonizadores, ¿no? Y con equipos LIDAR se puede hacer un mapa de cómo son estos tubos volcánicos por dentro. Habías mencionado antes, al principio, que había un tipo de lava que tú la habías llamado, creo que Pahoehoe. No sé, es una palabra difícil, porque tiene ahí, yo estoy pronunciando las H's como si fueran J's, pero creo que es algo que viene de Hawái, de esa lava, digamos, muy fluida. Pero hay otro tipo que también lo mencionáis en el artículo, que le llaman Aja o Ala, no sé cómo pronunciar, porque son dos acentos entre dos As, que es otro tipo de lava. A grosso modo, por la morfología que te dejan las lavas, puedes distinguir 2 o 3 tipos principales. Las lavas AA y las lavas Pahoehoe y las lavas en bloques. Las lavas, lo más normal es que te encuentres AA y Pahoehoe. AA son bloquecitos, es decir, cuando la lava va fluyendo, se va enfriando. Al irse enfriando, se van haciendo lajas. Normalmente las lavas Pahoehoe evolucionan a AA con el paso de la distancia. Se van haciendo lajas, estas lajas se van rompiendo y se está formando una especie de debris, una avalancha de rocas que se mueve junta como si fuese un montón de rocas, ¿no? Puntiagudas. Eso es en lo que se llama AA. Sí, de hecho recuerdo las imágenes que salían en el momento de la erupción, en las que se veía un frente, digamos, que a lo mejor tenía 10 metros o 15 metros de altura y que eran básicamente rocas que lógicamente estaban ocultando la lava que venía detrás y la venía empujando, sí, ¿no? Ese sí, tipo. Sí, claro. Eso es lo más frecuente que te puedes encontrar. Cualquier tipo de erupción aquí en las Islas Canarias es lo que nosotros llamamos normalmente el mal país. Porque al final es que no se puede ni cultivar encima, ni andar encima, ni hacer nada encima. Luego tienes las Pahoehoe, todos estos términos vienen del término hawaiano. El Pahoehoe significaba como suave, ¿no? O plano. Ellos cuando miraban al mar y veían que estaba plano decían Pahoehoe, ¿no? Mar plano. Y por eso se llaman así. Esto pasa porque son lavas muy poco viscosas, muy fluidas, normalmente muy rápidas. Y por eso, como es en Hawái, donde más se daba este fenómeno, de ahí se transpone el nombre, por así decirlo. Y luego tendrías otra denominación que sería en bloques, que es cuando tenemos unos bloques tan grandes, del tamaño muchas veces de vehículos o de coches,
y esta lava se mueve en bloques y ese normalmente tiene mucho más de 10 metros de potencia. Este tipo de lavas la podemos, por ejemplo, encontrar también aquí en el volcán Tajo Gaite, en la zona sur. Para terminar ya con el artículo, ya tenéis toda la información que habéis ido recopilando, y de hecho habéis hecho un recuento ahí de cómo se formaron, cómo crecieron los tubos de lava en esa erupción en concreto, ¿no? Cuéntanos un poco qué es lo que, a raíz de lo que habéis averiguado, cómo fue esa creación, cómo fue. Pues lo que hemos ido viendo es que estos tubos volcánicos no tardan tanto tiempo en formarse. Primero tienes un flujo de lava. Este flujo de lava, por así decirlo, llega a un momento en el que se estabiliza. Entonces, hemos visto que a lo mejor a los 7 días ya puedes empezar a ver el inicio de formación de un tubo volcánico, ¿no? Al principio teníamos 2 coladas de lava paralelas que iban hacia la costa, empiezan a desarrollar lo que nosotros llamamos canales de lava, es decir, la lava empieza a encauzarse, por así decirlo, dentro de un canal, y la lava ahí ya puede ir de forma relativamente fluida por ese canal y formando esos relieves a los laterales que nosotros llamamos levés, que permiten que la lava llegue también más lejos. Y luego, si la lava sigue fluyendo a una cierta cantidad y durante un tiempo determinado, se puede llegar a formar esa corteza tan característica que permite que la lava fluya por debajo y formar, o pensamos que al principio de la erupción se formaron varios tubos volcánicos que ahora no somos capaces de ver y que no sabemos si siguen estando ahí y son prototubos, o por el contrario ha dejado un espacio vacío y en algún futuro se podrá acceder a estos sistemas. Hay muchos ejemplos de tubos volcánicos de miles de años que se encuentran en todas las islas, que son, vamos, cabría ahí el metro de Madrid perfectamente, que transportaban volúmenes de lava enormes desde el centro emisor de Principal hasta la costa, porque además, como comentabas antes, la parte submarina del delta, tiene muchísima pendiente, tú no veías que el delta siguiese creciendo en superficie, pero bajo el agua seguía fluyendo y seguía creciendo. Y entonces significa que tiene que tener un tubo volcánico alimentando eso desde 7 kilómetros de distancia. Muy interesante. Bueno, hay erupciones repartidas por toda la Tierra, de todas se aprende, y esta erupción de La Palma pues es una lección más dentro de todo ese libro de erupciones que han ocurrido, ¿no? ¿Estáis pensando en analizar otras erupciones que hayan ocurrido en otros lugares para seguir avanzando en este estudio de los tubos de lava? Sí, claro, porque además, como comentabas muy bien antes, esto nos permite compararlo con otros sistemas y poder en un futuro, por así decirlo, prevenir y ayudar de cara al asesoramiento científico de cara a futuras erupciones, es decir, qué tipo de tubos volcánicos se van a formar, hacer modelos, poder prevenir, como pasó en Islandia, por ejemplo, se hicieron muros de contención de tierra. Lo que pasa es que también sabemos que si tú haces eso, puede llegar a ser contraproducente, porque en Islandia tienes una pendiente de 1 o 2 grados y aquí tienes una pendiente de 10 grados casi. Entonces, si tú pones un muro de tierra por delante, lo que puedes hacer es que a lo mejor la lava se desborde por otro sitio por arriba y te invada zonas urbanas que antes no tenías previstas y empeores la situación. Entonces, con todos estos datos que hemos obtenido, va a venir muy bien de cara a futuras erupciones. Y ya por último en el artículo veo un apartado que se llama Patrimonio Geológico. Hemos mencionado también ese peligro que existía por las visitas no controladas a esos lugares, pero con el tiempo, claro, tarde o temprano se acaba asentando, digamos, todo el terreno y se puede convertir en un lugar de atracción turística, ¿no? Ese patrimonio geológico que mencionáis ahí en el artículo. Sí, a ver, aquí sobre todo es que se ha formado un campo de coladas nuevo, con un patrimonio nuevo que podría ayudar de forma sostenible a ayudar a la recuperación de La Palma, ¿no? De cara al turismo, y además con un interés científico muy elevado. Además, se definieron varios lugares de interés geológico que se mandó en su momento una memoria y un informe. Aquí el problema es que ya no de cara a los turistas, que eso al final, si tú mantienes el tubo volcánico, los propios museos, los propios organizadores mantienen bastante bien, y los guías, estos tubos. Es que se está construyendo, consideramos, sin mucho control hasta cierto punto. Y entonces, claro, se está intentando recuperar todo como estuviese antes, es decir, todas las coladas de lava, se está haciendo urbanizaciones encima, carreteras, campos de cultivo, y es un patrimonio que tú no vas a poder volver a recuperar.
Se podría haber pensado en un modelo como en Timanfaya para poder preservarlo de cara y hacer un parque nacional mundial, y se está convirtiendo en una escombrera, digamos. O sea, que ahí hay otro factor, claro, pero al final, ¿cómo le dices tú a las personas que han perdido sus viviendas, sus campos de cultivo y todo eso, que ya no pueden entrar ahí? Eso habría que organizarlo de alguna manera, porque lo que no puede ser es que, además de damnificados, encima sufran, digamos, posteriormente, porque no pueden ni siquiera recuperarse. Claro, lo único que es eso, que hay zonas que se van a poder recuperar y zonas que no, pero no porque lo digamos nosotros, sino porque hay zonas que todavía, como comentaba antes, están por encima de 200 grados. Entonces, si tú haces un cultivo encima, pues me gustaría saber a mí, por muchas capas de tierra que pongas, cuál es el futuro de esos plátanos. No solamente de cara a eso, hay muchas cosas que uno no se da cuenta de otros peligros, pero eso ya no es mi campo directamente, sino el de otros compañeros como el de Rey Comarrero, en la contaminación de los acuíferos por los gases o eh, no nos damos cuenta, ¿no?, de que vivimos en unas islas volcánicas y que precisamente, al igual que en Valencia, en Valencia o en Murcia hay que aprender a vivir con el agua y las inundaciones puntuales, aquí hay que aprender a vivir con volcanes que aparecen cada 50 años, 20 años o 100 años, dependiendo de cómo les dé. ¿Sabes? Se podría haber pensado a lo mejor en alternativas, pero bueno. Bueno, ahí tenéis, vosotros os dedicáis a investigar, al fin y al cabo. Luego las decisiones políticas, sociales y demás pertenecen a otras personas, ¿no? Efectivamente. De acuerdo, vamos a hablar del equipo, el equipo con el que has trabajado, ¿no? Porque, como siempre digo, ¿no? Esto no es una investigación que haga una sola persona, eso ya prácticamente no existe, salvo algunos teóricos que estén ahí con las fórmulas, y aún así ni eso. Estos suelen ser información que se recopila a base de muchas personas, además personas expertas en distintos campos que suman esfuerzos, ¿no? ¿Cómo es ese equipo más cercano con el que habéis trabajado? Pues mira, los más cercanos, el grupo de la empresa TechSec Corade de Octavio Fernández Lorenzo, que es el grupo de espeleología de La Palma con el que hemos accedido a todos estos tubos volcánicos en el campo, con el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia, que fueron los que en un principio además tuvieron la iniciativa de empezar a hacer este primer artículo, y otros que vamos a hacer posteriormente. Y bueno, nuestro propio equipo con Inés Galindo del Instituto Geológico y Minero de España. Y aparte de eso, bueno, siempre me gusta que habléis de vosotros. Tú estás ahora en el Instituto Geológico y Minero, pero tú has llevado una trayectoria para llegar ahí. ¿Te viene la afición por los volcanes desde que eras pequeño o eso surgió más tarde? Sí, para mí la naturaleza siempre me ha fascinado y eso tengo que agradecer a mis padres, ¿no? Porque a los que desde muy pequeñito me llevaban incluso, ya no con el carrito, ¿no?, que me llevaban encima cuando era un bebé al campo, bien fuese a por setas o bien fuese a la sierra, y me gustaban mucho los libros de naturaleza y los libros de geología. Entonces, yo empecé como ingeniero geólogo, estudié ingeniería geológica y luego me especialicé en un máster en procesos y recursos geológicos, en el que trabajando con Eumenio Encochea y María José Huertas en la Universidad Complutense, haciendo con ellos publicaciones en Tenerife y mi trabajo de fin de máster, con ellos fue con los que empecé a hacer vulcanología. Fui a la erupción con ellos, ya que no teníamos personal, o sea, bueno, no tenían personal con el que pudiera recoger muestras, y fui como colaborador. Y luego a través de eso salieron ofertas para el Instituto Geológico y Minero y ya empecé a trabajar en 2022 en todo esto. Para una persona que ya de niño se sentía atraído por la geología o por el campo, por la naturaleza, el encontrarse ante una erupción, eso no lo puede contar cualquiera, por lo menos como investigador. Pues fíjate, Ángel, para mí fue una sensación agridulce. O sea, no solo de cara a que tuve que dejar muchas cosas importantes atrás, sino que cuando tú vas con una idea de todo lo que has estudiado durante tu carrera, de lo que es un volcán, de lo que vas a ver y con mucha ilusión, y cuando llegas allí te encuentras una montaña literalmente gigantesca echando fuego al aire, emitiendo ceniza. La ceniza caía y ocultaba el sol. Había animales muertos por el suelo, pájaros, animales que se habían quedado por ahí atrapados en las casas, gente desesperada. Entonces, por un lado, tienes esa sensación de, joder, qué emoción, es el primer volcán en el que
que voy a ver, y por otro lado ves la tragedia humana, ¿no? Entonces es una cosa poco menos que curiosa. Sí, la tragedia humana es lo primero que nos llega cuando un volcán como este entra en erupción, pero también las imágenes son muy llamativas, muy atractivas, ¿no? Ahí está ese doble rasero, ¿no? Y sí que es verdad que pues, después de todas las campañas de campo que he ido haciendo después, pues la verdad es que no lo cambiaría por nada en el mundo. Entrar en estos sitios por primera vez, poder explorarlos, ser de las primeras personas que por mi condición de trabajo puedes acceder a ellos es impresionante, ¿no? Y el poder trabajar de lo que a ti te gusta. Muy bien, bueno, pues nada, aquí lo dejaremos por hoy, pero yo creo que más adelante tú seguirás ahí trabajando en estas cosas, y supongo yo que el volcán de La Palma sigue dando información que los científicos tenéis que estudiar y de la que se pueden extraer también conclusiones que a la larga pueden ayudar a otras personas que, como tú dices, pues se encuentran en una situación parecida y que lógicamente sufren las consecuencias más allá del atractivo que pueda tener un fenómeno de este tipo, ¿no? Así que más adelante, cuando sigas investigando y quieras comunicar con nosotros y contarnos tu experiencia, pues puedes hacerlo. Igualmente. Bueno, hemos hablado con David Sanz Mangas, hemos dicho que es investigador en el Instituto Geológico y Minero de España, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Lo dicho, David, hasta pronto, gracias. Hasta pronto, Ángel, muchas gracias a ti. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.